Bueno, mis amigos. Vamos a sentarnos un ratito, como cuando nos echamos un buen cafecito, y a platicar de algo que seguro han oído mucho por ahí. Este rollo de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Suena un poco dramático, como de película, ¿a poco no? Pero no se trata de soldados y tanques, menos mal. Más bien, es una pelea con otro tipo de armas. Dinero, impuestos y presión económica. Estos dos países, China y Estados Unidos, son como los dos gallos más bravos del palenque mundial, y cuando se empiezan a pelear, pues todo el mundo pone atención. Puede que parezca complicado, con tantos reportajes en las noticias y palabras rimbombantes, pero ustedes no se me preocupen, lo vamos a desmenuzar, pedacito por pedacito, para que se entienda bien fácil, así como en una platicada entre cuates. Ahora, a lo mejor se preguntan, ¿y por qué nos debería importar esta guerra comercial, amigos? Pues fíjense, no es nomás una bronca entre dos países que están allá lejos. Este pleito de lana tiene efectos bien reales en nuestra vida de diario, desde lo que cuestan las cosas en la tiendita, hasta las chambas que ayudan a que nuestras comunidades le sigan para adelante. Cuando dos de las economías más grandes del mundo se empiezan a poner trabas con impuestos la una a la otra, esto provoca como olas que llegan a todos lados, y esto le pega al comercio en todo el mundo, a las inversiones, y hasta si los mercados andan tranquilos o hechos un relajo. Así que, es bien importante entenderle a este rollo y cómo nos puede pegar, aunque estemos lejos de donde se cocinan las decisiones importantes. Bueno, mis amigos, agarremos nuestro cafecito y sigamos con nuestra platicadita. Toda esta guerra comercial, este pleito comercial entre los Estados Unidos y China, no es que haya explotado como un volcán de la noche a la mañana. No, señor, la tierra ya estaba temblando desde mucho, mucho antes. Imagínense que es como un guisado que se cocina lentamente, con muchos ingredientes que se estuvieron cocinando a fuego lento por años. Por décadas, los Estados Unidos le había estado comprando muchísimas más cosas a China de las que China le compraba a los Estados Unidos. A esto es a lo que le llaman un déficit comercial, y se fue haciendo más y más grande. Mucha gente en Washington empezó a preocuparse, a quejarse de que a lo mejor todo este arreglo no era del todo justo. No eran solo chismes bajitos, eran preocupaciones cada vez más grandes sobre cómo iban las cosas. Un momento bien importante fue allá por el 2001 cuando China entró a la Organización Mundial del Comercio, la OMC. ¡Qué pachanga! Todo el mundo pensó que esto era un paso padrísimo. La esperanza era que China abriera su mercado enorme y que jugara con las mismas reglas de comercio internacional que todos los demás. Por un tiempo las cosas pintaban bien. La economía de China creció rapidísimo, de volada, sacando a millones de sus habitantes de la pobreza. Pero, con el tiempo, muchos en los Estados Unidos empezaron a sentir que China no estaba cumpliendo su parte del trato como se esperaba. Sentían que China se estaba beneficiando muchísimo por poder entrar a los mercados de todo el mundo, convirtiéndose en la fábrica del mundo, pero que no estaba abriendo su propio mercado lo suficiente a cambio. Era como invitar a alguien a tu gran cena familiar, esperando que trajeran un platillo rico para compartir, pero luego sentir que más que nada se comieron tus mejores tamales y no ofrecieron mucho de lo suyo. Entonces, ¿cuáles eran estas piedritas específicas en el zapato, estas semillas del descontento, o sea, las causas de la molestia, que tanto molestaban a los Estados Unidos? Bueno, una de las quejas más grandes, una que se oía una y otra vez, era sobre el robo de propiedad intelectual. Imagínense que una compañía gringa gasta años y millones de dólares en inventar un aparato nuevo, un programa de computadora nuevo o una medicina nueva. Luego, van a hacer negocios a China y SAS. De repente, empiezan a aparecer productos muy parecidos, a veces copias casi igualitas,
de compañías chinas, y muchas veces mucho más baratos. Esto causaba muchísima frustración. Otro problema grande era lo que llamaban la transferencia forzada de tecnología. Esto quería decir que si las compañías gringas querían invertir o vender sus productos en China, muchas veces se sentían presionadas a compartir su tecnología valiosa, sus recetas secretas, con sus socios chinos o hasta con el gobierno. Se sentía como si les pidieran entregar las llaves de su negocio. Y luego estaba el problema de los subsidios del gobierno. El gobierno chino, según se decía, le estaba dando mucha ayuda económica y ventajas a sus propias compañías, especialmente a las empresas que eran del Estado. Esto hacía muy difícil para las compañías gringas y otras compañías de afuera competir con piso parejo. Es como correr una carrera donde tu competidor empieza con ventaja y con unos tenis más rápidos, cortesía de los que organizan la carrera. Ahora, desde el punto de vista de China, las cosas se veían muy diferentes, claro. Ellos decían que todavía eran un país en desarrollo, que estaban trabajando duro para ponerse al corriente después de muchísimos años de problemas. Veían estas reglas como herramientas necesarias para que su propia economía creciera, para crear trabajos y para mejorar la vida de su gente, que es una meta que tiene cualquier país. Muchas veces veían las quejas de los gringos como un intento de frenarlos, de evitar que China ocupara el lugar que le tocaba como una gran potencia económica mundial. Así que ya ven, mis amigos, dos historias muy diferentes, dos ideas muy distintas de lo que de verdad significaba el comercio justo. Bueno, con todo ese enojo que se estaba cocinando, como una olla de frijoles a punto de tirarse, pues las cosas ya estaban listas para un cambio. Y ese cambio, pues, llegó con todo cuando Donald Trump se hizo presidente de los Estados Unidos. Fíjense, desde antes de llegar a la Casa Blanca, el señor Trump ya venía hablando bien, pero bien duro sobre China y los negocios. Por años, él había estado diciendo que a Estados Unidos le estaba yendo muy mal en los tratos, que China le estaba quitando el trabajo a la gente de Estados Unidos y que los presidentes de antes habían sido demasiado blanditos. Usaba palabras bien fuertes, diciendo que China se estaba queriendo pasar de lista con Estados Unidos y que no jugaba derecho. Así que, cuando ganó la elección, a nadie le extrañó mucho que quisiera cambiar las cosas fuerte, para cumplir lo que prometió en su campaña de ponerse duro con China y de proteger las fábricas y negocios de Estados Unidos. Y entonces, en el año 2018, las palabras se hicieron hechos. Así nomás. El gobierno de Trump empezó a poner aranceles, que como ya platicamos, son como unos impuestos a las cosas que vienen de otros países. Y no crean que eran nomás unas amenacitas así de poquito, ¿eh? Estos eran aranceles de a de veras, y para un montón de cosas. Estados Unidos anunció que iba a poner impuestos a cosas de China que valían muchísimos miles de millones de dólares, y eran un montón de cosas diferentes en la lista. La razón más fuerte que daban para hacer esto casi siempre estaba conectada con algo llamado la sección 301 de una ley ya viejita de Estados Unidos sobre los negocios con otros países. Esta ley dejaba que Estados Unidos investigara y contestara cuando pensaba que otros países no estaban jugando derecho en los negocios. ¿Y a quiénes traían más en la mira con esta investigación? Pues ya se imaginarán, ¿no? Las reglas de China sobre la propiedad intelectual, o sea, las ideas originales de la gente y eso de cómo se pasaban la tecnología. El mensaje era fuerte y claro: ya estuvo bueno, y las cosas van a cambiar. Lo grandotes que eran estos aranceles era algo que el mundo no había visto en un buen de tiempo, y menos entre dos países tan grandes y con tanta lana como estos. Primero, fueron cosas de China que valían como 50,000 millones de dólares a las que les pusieron un arancel del 25%. Luego, mientras el pleito se ponía más grande, Estados Unidos amenazó y después puso aranceles sobre otros 200,000 millones de dólares en cosas. Y luego todavía más.
Estamos hablando de una parte bien grande de todo lo que China le vende a Estados Unidos. Pónganse a pensar en todas las cosas que vienen de China. Electrónicos, muebles, ropa, juguetes, partes para máquinas. De repente, todas estas cosas podían costar mucho más caras para los negocios y para la gente en Estados Unidos. La idea era presionar tanto a Pekín con la economía para que de veras cambiaran sus maneras de hacer negocios y su forma de manejar la economía. Fue una jugada bien fuerte, como si de veras les declararan la guerra, pero con la economía. Claro, esto no solo hizo mucho ruido en China. Todo el mundo paró la oreja y puso atención, mis amigos. Muchos otros países, hasta algunos de los amigos más cercanos de Estados Unidos en Europa y Asia, se mostraron bien preocupados. Les preocupaba que estos aranceles de Estados Unidos y la respuesta que China seguro iba a dar afectaran esas cadenas tan complicadas para traer cosas de todo el mundo, que son las que hacen que funcione la economía mundial. Ya saben, de esas donde un producto puede tener partes hechas hasta en 10 países diferentes antes de que por fin lo armen completo. Había miedo de que esto empezara una cadenita de mucho proteccionismo, o sea, que cada país le pusiera más peros al comercio con otros, y eso pues iba a ser malo para todos. Organizaciones de todo el mundo, como la Organización Mundial del Comercio y el Fondo Monetario Internacional, advirtieron que esta guerra de negocios podía frenar cómo crecía la economía en todo el mundo y hacer que hubiera mucha duda de qué iba a pasar, y eso nunca es bueno para los negocios ni para el trabajo de la gente. Se sentía como si el mundo estuviera al borde de una resbaladilla bien peligrosa. Bueno, con todo ese enojo que se estaba cocinando, como una olla de frijoles a punto de tirarse, pues las cosas ya estaban listas para un cambio. Y ese cambio pues, llegó con todo cuando Donald Trump se hizo presidente de los Estados Unidos. Y entonces, en el año 2018, las palabras se hicieron hechos. Así nomás, el gobierno de Trump empezó a poner aranceles, que, como ya platicamos, son como unos impuestos a las cosas que vienen de otros países. Y no crean que eran nomás unas amenacitas así de poquito, ¿eh? Estos eran aranceles de veras, y para un montón de cosas. Estados Unidos anunció que iba a poner impuestos a cosas de China que valían muchísimos miles de millones de dólares, y eran un montón de cosas diferentes en la lista. El mensaje era fuerte y claro. Ya estuvo bueno, y las cosas van a cambiar. Ahora, pues no se puede esperar darle un trancazo a un dragón grandote y que no te aviente fuego de regreso, ¿verdad? China, como cualquiera se lo pudo imaginar, pues no se quedó nomás ahí sentada diciendo: «Órale, gracias, señor, ¿me da otro?» No. Pekín respondió casi luego, y con la misma fuerza. Dejaron bien clarito que aunque no querían una guerra de comercio, estaban más que listos para pelear una, y así defender sus intereses como país y su dignidad. Los mensajes oficiales que salían de China eran bien firmes, que no se iban a dejar chantajear, que no iban a ceder a la presión, y que iban a tomar todas las medidas necesarias para responder a los impuestos gringos. Era el clásico enfrentamiento, un verdadero ojo por ojo, diente por diente. Las líneas estaban bien marcadas. Entonces China soltó su propia ola de impuestos como respuesta a los productos gringos. Y fueron bien listos, muy estratégicos, en cómo le hicieron. No nomás escogieron productos así al aventón de una lista. Más bien, escogieron con mucho cuidado cosas que le pegarían a Estados Unidos donde más le doliera, sobre todo en las áreas y estados que eran importantes políticamente para el gobierno de Trump. Por ejemplo, los granjeros gringos que mandan un montón de soya, carne de puerco y otros productos del campo a China, pues quedaron justo en la mira. De repente sus productos se toparon con unos impuestazos nuevos en su mercado más grande fuera del país. Otras cosas que Estados Unidos mandaba para afuera, como carros, whisky y hasta jugo de naranja, también recibieron estos nuevos impuestos de China,
Era un mensaje bien claro. Lo que hacen tiene consecuencias, y nosotros también podemos hacerles daño en la economía. Esto no era nomás cosa de dinero, también era para mandar un mensaje político. Con estas respuestas, la guerra de comercio de verdad empezó con todo. Ya no era nomás una serie de amenazas o pleitos chiquitos. Era un pleitazo económico con todas las de la ley entre las dos economías más grandes del mundo. Estados Unidos anunciaba una nueva tanda de impuestos a las cosas que venían de China. Y, casi como relojito, China respondía con sus propios impuestos a las cosas que iban de Estados Unidos. Las cifras se hacían más y más grandes. Primero, fueron impuestos sobre $50,000 millones de productos de cada lado. Luego, Estados Unidos le puso la mira a otros $200,000 millones de productos chinos, y China respondió con otros $60,000 millones a productos gringos, porque China compra menos cosas de Estados Unidos, así que tenía menos cosas a las que ponerles impuestos directamente. Fue un aumento rapidísimo, una espiral peligrosa que puso bien nerviosos a los negocios y a los mercados de dinero en todo el planeta. La cosa estaba tan incierta que era como una neblina bien espesa, y nadie podía ver bien qué iba a pasar. Esta primera lluvia de impuestos y respuestas con más impuestos en 2018 de verdad marcó cómo iba a ser el pleito en los años que siguieron. Creó una nueva forma de ser las cosas, bastante preocupante, en cómo se llevaban Estados Unidos y China. La época en que el comercio era más o menos estable, aunque a veces con sus problemitas parecía que ya se había acabado. Ahora, los negocios tenían que andar con cuidado en un terreno que cambiaba a cada rato, con nuevos impuestos, amenazas de más impuestos y pláticas bien frágiles que se podían caer en cualquier momento. Había pláticas y la gente se esperanzaba en que hubiera un acuerdo, una tregua, un ya párale. Pero seguido, esas pláticas se venían abajo, a veces enfrente de todos. Y luego venían más amenazas o de veras más impuestos. Era como estar viendo una telenovela de esas bien dramáticas, mis amigos, llena de sorpresas y cambios, pero con consecuencias bien reales para los trabajos, los precios y la economía de todo el mundo. Ahora, pues no se puede esperar darle un trancazo a un dragón grandote y que no te aviente fuego de regreso, ¿verdad? China, como cualquiera se lo pudo imaginar, pues no se quedó nomás ahí sentada diciendo: «Órale, gracias, señor, ¿me da otro?» No. Pekín respondió casi luego y con la misma fuerza. Dejaron bien clarito que aunque no querían una guerra de comercio, estaban más que listos para pelear una y así defender sus intereses como país y su dignidad. Los mensajes oficiales que salían de China eran bien firmes, que no se iban a dejar chantajear, que no iban a ceder a la presión y que iban a tomar todas las medidas necesarias para responder a los impuestos gringos. Era el clásico enfrentamiento, un verdadero ojo por ojo, diente por diente. Las líneas estaban bien marcadas. Entonces China soltó su propia ola de impuestos como respuesta a los productos gringos. Y fueron bien listos, muy estratégicos, en cómo le hicieron. No nomás escogieron productos así al aventón de una lista. Más bien, escogieron con mucho cuidado cosas que le pegarían a Estados Unidos donde más le doliera, sobre todo en las áreas y estados que eran importantes políticamente para el gobierno de Trump. Por ejemplo, los granjeros gringos, que mandan un montón de soya, carne de puerco y otros productos del campo a China, pues quedaron justo en la mira. De repente sus productos se toparon con unos impuestazos nuevos en su mercado más grande fuera del país. Otras cosas que Estados Unidos mandaba para afuera, como carros, whisky y hasta jugo de naranja, también recibieron estos nuevos impuestos de China. Bueno, mis amigos, nos quedamos en que se dieron los primeros golpazos fuertes en el 2018, con esos aranceles pesados que iban y venían entre Washington y Pekín. Si alguien pensó que ahí terminaba la cosa, pues se iban a llevar una sorpresa,
Era como estar viendo el primer round de una pelea de campeonato de box. Lo bueno todavía estaba lejos de terminar. Las primeras sacudidas pusieron nerviosos a muchos, pero la esperanza de que se arreglara rápido empezó a desaparecer. Quedó claro que esta guerra comercial iba para largo. Conforme entrábamos al 2019, parecía que la cosa se ponía todavía más caliente. Hubo varias pláticas, gente importante yendo y viniendo, tratando de llegar a algún acuerdo. Por un momentito, en la primavera del 2019, casi parecía que iban a lograr algo. La gente empezó a decir en voz baja que chance y sí llegaban a un acuerdo, una luz al final del túnel. Pero entonces, ¡pum!, así nomás, las pláticas se vinieron abajo. Los americanos, encabezados por el presidente Trump, acusaron a China de echarse para atrás con promesas que según ya habían hecho en las negociaciones. Dijeron que los chinos quisieron cambiar las reglas a la mera hora. Claro, Pekín tenía su propia historia, diciendo que Estados Unidos estaba pidiendo cosas imposibles. Fuera cual fuera la verdad, el resultado fue más fuegos artificiales. Y esos fuegos artificiales llegaron en forma de, ya adivinaron, más aranceles. Enojados porque no se pusieron de acuerdo, la gente de Trump no la pensó dos veces para hacer las cosas más grandes. Anunciaron que iban a poner nuevos aranceles, o subir los que ya estaban, a todavía más cosas de China. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares en productos. Imagínense que tienen un negocio y quieren traer partes o productos terminados de fuera, y de repente el precio sube otro 10% o 25%. Eso hace un relajo, mis amigos. No puedes hacer planes, no puedes poner precios, no sabes qué va a pasar mañana. Los mercados de dinero, que odian no saber qué va a pasar más que nada, se subieron a otra montaña rusa. Un día para arriba por chismes de que había avances, y al otro para abajo por noticias de más aranceles. Fue una época de mucha intranquilidad para la economía de todo el mundo. Pues claro, China no se iba a quedar con los brazos cruzados. Respondieron con sus propios aranceles de respuesta, como ya lo habían hecho antes. Le apuntaron a más productos de Estados Unidos, haciéndole más difícil a las empresas de allá vender en el mercado tan grande de China. La lista de cosas afectadas se hacía más y más larga de los dos lados. Este toma y daca se volvió el ritmo que marcaba la guerra comercial. Era un círculo peligroso, y a muchos expertos en economía les preocupaba que pudiera dañar muy feo no solo a los dos grandotes metidos en esto, sino a la economía de todo el mundo. Los negocios quedaron en medio del pleito, obligados a pensar de nuevo de dónde traían sus cosas, a buscar otros que les vendieran, o a aguantar los costos más altos, cosa que no siempre se podía. El sueño de que se arreglara rápido se cambió por la triste realidad de un pleito económico que iba para largo, una verdadera prueba de aguante y de fuerza económica. Después de tanto pleito y jaloneo con los aranceles, que no paraban de subir en 2018 y 2019, pues como que los dos países ya se estaban cansando de la bronca, o al menos ya sentían el golpe en sus bolsillos. El tono fuerte bajó un poco, y los negociadores volvieron a sentarse a platicar, ya con una meta más clara. Por fin, en enero de 2020, firmaron el acuerdo de fase 1 en Washington. ¡Qué momentazo, amigos! El presidente Trump lo festejó como un gran triunfo, un pasote para un comercio más parejo con China. Muchas empresas respiraron tranquilas, esperando que así terminara la guerra de los negocios. Pero entonces, ¡zas!, la pandemia del COVID-19 cayó en todo el mundo. Y eso, amigos, lo cambió todo. Todito. Hagan de cuenta que planean un fiestón. Y justo ese mero día, pácatelas, les cae un huracán. Miren, cuando llegó la pandemia del COVID-19, allá por principios del 2020, pues los problemas entre Estados Unidos y China se hicieron todavía más grandes. El gobierno de Trump, en ese entonces,
le echó la culpa a China de que por ellos empezó todo este asunto del virus. Y bueno, esto hizo que se empezaran a decir de cosas feas y que los pleitos por el comercio siguieran. La pelea por la tecnología, se puso más dura, sobre todo contra esa compañía Huawei, ¿se acuerdan? Luego, en las elecciones del 2020, pues cambió el presidente allá en Estados Unidos y llegó Joe Biden, y aunque chance ya no se gritaban tanto, los problemas con el comercio, esos, siguieron ahí. Así que la cosa entre Estados Unidos y China como que entró en una nueva etapa, una donde siempre andan compitiendo a ver quién puede más. Bueno, mis amigos, vamos a acomodarnos otra vez. A lo mejor sírvanse otra tacita de ese buen café de olla. La guerra comercial empezó a sentirse, a de verdad apretarle el cinturón a la gente en ambos lados del gran océano. Cuando dos elefantes pelean, es el pasto el que sufre. Los negocios y la gente común y corriente, tanto en Estados Unidos como en China, sintieron el apretón. Los negocios de Estados Unidos enfrentaron costos más altos por los aranceles, y sus ganancias se hicieron más chiquitas. Y estos costos se los pasaron a los clientes. Los precios en las tiendas subieron, y esto afectó a las familias que batallan para llegar a fin de mes. Los agricultores batallaron con productos sin vender por los aranceles de China. La guerra comercial creó incertidumbre, frenando el crecimiento económico. Los negocios dudaban en invertir, y eso afectó a toda la economía. Algunas empresas pensaron en llevarse su producción fuera de China, pero eso es algo grandísimo, tardado y muy caro de hacer. Ahora, vamos a cruzar el Pacífico, amigos, para echarle un ojo a cómo andaban las cosas allá en China. Por muchísimos años, China creció un montón y se hizo famosa por ser como la fábrica del mundo entero, ¿no? Mandaban cerros y cerros de cosas para vender a otros países, especialmente a Estados Unidos. Así que, cuando Estados Unidos, que era su cliente más importante, empezó a poner estas bardas grandotas con los impuestos, pues era lógico que eso iba a causar un buen sacudidón allá. Muchas fábricas en China, sobre todo las que vendían muchas cosas para afuera, como aparatos electrónicos, ropa y muebles, pues empezaron a sentir que la cosa se ponía difícil. Algunas fábricas tuvieron que hacer menos cosas, pagar menos horas a los trabajadores, y de un día para otro, pues ya no se sabía bien qué iba a pasar. Pero claro, China no se iba a quedar con los brazos cruzados. Empezaron a moverse con un plan nuevo que le llamaron circulación dual. La onda de este plan era no depender tanto de que les compraran en otros países, sino más bien que la gente de allí mismo, en China, comprara sus cosas. También se pusieron las pilas para venderle sus productos a otros lugares, y empezaron a llevarse mejor para hacer negocios con países de Asia, Europa y África. En las noticias que daba el gobierno de China, decían que esta guerra de negocios era porque Estados Unidos no quería que China siguiera creciendo, y que eso no era justo. Así que le pedían a toda la gente que se apoyaran entre ellos. Tercera parte. Temblores en la política y el mundo aguantando el aliento. Esta guerra de aranceles no fue solo por dinero y productos. Levantó mucho polvo en la política de Estados Unidos y China y puso nervioso a todo el mundo. Allá en Estados Unidos, esto se puso bien caliente en la política. El presidente Trump dijo que iba a hacer mano dura con China, y eso fue algo bien importante en su campaña. Pero a otros grupos, como a los agricultores y a las empresas que necesitaban traer cosas de otros países, pues sí les afectó bastante. Esto hizo que la gente se dividiera, y los políticos lo usaron para animar a la gente que los apoyaba. Se volvió otro de esos temas que partieron al país en dos. En China, el golpe político fue diferente, pero igual de fuerte. El Partido Comunista usó esta guerra de aranceles para hacer que la gente se sintiera más patriota. El mensaje era que Estados Unidos estaba tratando de impedir que China siguiera creciendo.
Y este discurso hizo que la gente apoyara más al gobierno. Esto permitió a los líderes mostrarse como los que defendían los intereses de China. Aunque es difícil saber qué pensaba la gente común y corriente allá en China. Esta guerra de aranceles seguramente hizo que en China sintieran más fuerte eso de ser autosuficientes, o sea, de no depender de otros. Y eso hizo más fuerte la posición del partido. ¿Y qué pasó con el resto del mundo? Pues muchos estaban aguantando la respiración, esperando que todo saliera bien, pero también preparándose para lo peor. Esta guerra de aranceles afectó las cadenas de suministro de todo el mundo, o sea, la forma en que los productos viajan de un lugar a otro. Algunas empresas empezaron a buscar otros caminos, a no depender de un solo lugar. Empezaron a ver si podían poner sus fábricas en otros países. Esto creó nuevas oportunidades, pero también hizo que mucha gente no supiera qué iba a pasar. La Organización Mundial del Comercio, la OMC, pues no pudo hacer mucho para detener esta pelea. Este pleito marcó un antes y un después en cómo se veían Estados Unidos y China. Fue mucho más que simples pleitos por los aranceles. La época en que se llevaban más o menos bien parece que ya se había terminado. Empezó una nueva etapa donde ya competían con todo y sin disimular. La confianza entre estos dos países se fue desgastando. Estos dos países poderosos tenían ideas muy diferentes sobre cómo debía ser la economía en todo el mundo. Y esto preparó el camino para que su relación fuera más complicada y difícil de ahí en adelante. Bueno, mis amigos, ahora que ya vimos cómo esta guerra comercial empezó a causar unos buenos dolores de cabeza, vamos a tratar de ponernos en los zapatos de la gente en Washington. Por muchos años, en Estados Unidos había estado creciendo la idea de que el trato comercial con China, pues como que no era justo. Veían los números, el gran déficit comercial, o sea, que se compraba mucho más de lo que se vendía a China, y pensaban que eso era señal de que algo andaba mal. Sentían que a Estados Unidos le estaba tocando la peor parte, que la cancha no estaba pareja, y esto no era nomás preocupación de un solo partido político. Gente de los dos partidos ya tenía rato diciendo que había estos problemas. La idea era que estos aranceles, aunque de momento causaran algunos problemitas, eran necesarios para sentar a China a negociar y que aceptaran nuevas reglas. El lema America First, que significa Estados Unidos primero, resumía este sentimiento. La idea de que los intereses de la economía de Estados Unidos debían protegerse antes que nada. Ahora, vámonos al otro lado del charco, amigos, y vamos a tratar de entender cómo veían las cosas desde Pekín. Miren, China tiene una historia larguísima y de la que se sienten súper orgullosos, pero también se acuerdan de una época que ellos le dicen el siglo de la humillación. Y pues, esta historia tiene mucho que ver en cómo China se ve a sí misma en el mundo ahora. Le chambearon bien duro por muchísimos años para sacar a millones de personas de la pobreza y hacer de su país una economía bien poderosa. Se metieron al sistema de comercio de todo el mundo, y la mayor parte del tiempo jugaron siguiendo las reglas, y así ayudaron a que la economía de todos creciera. Para ellos, crecer tanto era como recuperar el lugar importante que sentían que siempre debieron tener. Así que, cuando Estados Unidos les puso estos impuestos, los aranceles, pues muchos en China sintieron que era una movida injusta para detener su avance. Pensaban que lo que hacía Estados Unidos era puro proteccionismo, o sea, que solo querían cuidar sus propias fábricas y negocios. Y eso de que les robaban las ideas y los inventos, pues sentían que Estados Unidos estaba exagerando mucho. Sentían que Estados Unidos los estaba midiendo con una vara distinta, como si se les hubiera olvidado su propia historia de cómo crecieron ellos. Sentían fuerte que Estados Unidos estaba queriendo cambiar las reglas del juego justo cuando a ellos les empezaba a ir bien. Desde Pekín decían que lo que hacían era necesario porque todavía eran un país que estaba creciendo y desarrollándose. Decían que cada país tiene derecho a escoger su propia manera de salir adelante y crecer.
Y miren, decían ellos, todo lo que hemos logrado demuestra que nuestra forma de hacer las cosas sí funciona. Así que cuando Estados Unidos les pedía que cambiaran su manera de trabajar, lo veían como si quisieran meterse en sus decisiones y quitarles independencia. Pensaban que Estados Unidos a fuerza quería que China hiciera las cosas como ellos decían en cuanto al dinero y los negocios. Para ellos, esto ya era cosa de orgullo nacional y de defender su derecho a ser independientes. Entonces, cuando Estados Unidos les puso esos impuestos, la respuesta de China fue aguantar vara y no dejarse. Los impuestos que ellos también pusieron, los presentaron como una forma de defender lo suyo, sus derechos y su dignidad, claro. El mensaje que mandaban desde Pekín era claro. China ya estaba grandecita y fuerte para defenderse sola. Decían que con tanta gente que compra sus cosas en su propio país, tenían con qué aguantar. Para China, esto no era nomás una bronca de lana. Era para demostrar que ya eran un país súper importante en el mundo. Sentían que merecían respeto y que también tenían voz y voto para decidir cómo se iban a manejar las cosas en el mundo. Es importante recordar, mis amigos, que cuando hablamos de cómo lo ven los americanos o cómo lo ven los chinos, estamos simplificando un poquito las cosas. Ninguno de los dos países es un solo bloque, una sola voz que piensa igual. Tanto en Estados Unidos como en China había, y todavía hay, muchas opiniones diferentes sobre esta guerra comercial. No todos veían las cosas igual que los jefes en Washington o Pekín. En Estados Unidos, por ejemplo, mientras que algunas industrias y trabajadores apoyaban con fuerza los aranceles, esperando que volvieran los trabajos en las fábricas, otros sectores estaban bien preocupados. Piensen en las empresas americanas, que dependen mucho de las fábricas chinas para hacer sus productos, como muchas tiendas grandes o empresas de tecnología. Para ellos, los aranceles significaban costos más altos, problemas con las cadenas de suministro y chance menos ganancias. A los agricultores americanos, como ya platicamos, les pegó directamente las represalias de China. Y claro, la gente que compra en Estados Unidos muchas veces terminaba pagando precios más altos por muchas cosas. Igualito en China, aunque el gobierno se mostraba unido, el golpe de la guerra comercial se sintió diferente en distintas partes de la economía y de la gente. Los negocios que venden cosas para afuera, especialmente los más chiquitos, tuvieron broncas bien grandes. Los trabajadores de esas industrias se preocupaban por sus trabajos y por su lana. Bueno, mis amigos, para entender bien todo este lío comercial, esta guerra comercial, necesitamos hacer un viajecito en nuestro DeLorean atrás en el tiempo para ver cómo empezó todo este asunto. Por muchísimos años, después de que los comunistas tomaron el poder en China en 1949, básicamente había como un gran muro de silencio entre China y los Estados Unidos. Nada de nada. Era la Guerra Fría, ya saben, relaciones muy frías, como dos vecinos que ni siquiera se quieren voltear a ver. Luego, en 1972, pasó algo que fue como un terremoto en el mundo de la diplomacia. El presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, ¿quién lo diría?, hizo sus maletas y se fue a China. Imagínense, fue una noticia enorme, algo que dejó a todos con la boca abierta. Ahora, esta primera visita histórica no se trataba tanto de comprar y vender chiles o aguacates, sino más bien de la política en grande, el ajedrez mundial contra la Unión Soviética. Pero, y esto es importante, abrió la puerta, así, tantito nomás, para que las cosas empezaran a cambiar, muy, muy lentamente, eso sí. Unos años después de la visita importantísima de Nixon, la propia China empezó a cambiar de una forma verdaderamente enorme y profunda. Después de que falleció el presidente Mao Zedong, llegó un nuevo líder, Deng Xiaoping, a finales de los años 1970, y este señor Deng, pues traía unas ideas muy diferentes, muy prácticas,
sobre cómo manejar un país. Él dijo una frase famosa, algo así como: no importa si el gato es negro o blanco, con tal de que case ratones. O sea, que lo que importaba eran los resultados. Empezó a abrir la economía de China, que estaba súper controlada, con una serie de reformas, políticas que llamaron socialismo con características chinas. Una frase muy astuta, ¿no creen? Este fue el verdadero comienzo, la base, del largo camino de China para convertirse en la potencia económica, la fábrica gigante del mundo, que es hoy en día. Para las empresas de Estados Unidos, este país enorme, casi sin explorar para los negocios, con más de 1.000 millones de personas, empezó a parecer un mercado nuevo gigantesco, una mina de oro en potencia, una tierra de muchísimas oportunidades. El comercio empezó, pero al principio era poquito, como un chorrito nada más, unos cuantos contenedores por aquí y por allá, no el río enorme de mercancías que vemos hoy. Miren amigos, después de que China entró a la OMC, allá por el 2001, las cosas en esto del comercio agarraron un vuelo que ni les cuento. La lana de otros países, más que nada de empresas de Estados Unidos y de por allá de Europa, empezó a llegar a montones. Las fábricas chinas se pusieron las pilas y empezaron a sacar productos como pan caliente bien rápido. Ropa, aparatos electrónicos, juguetes, muebles, herramientas, híjole, casi de todo. Eso de hecho en China en las etiquetas se empezó a ver por todos lados, bien común. La veías en un montón de cosas en las tiendas de aquí y de allá, por todo el mundo. Para la gente que compraba en Estados Unidos, esto estuvo a todo dar. Podíamos comprar un chorro de cosas diferentes y bien baratas. Las teles de pantalla plana, bien varas se pusieron. Y lo mismo pasó con las computadoras y los teléfonos esos listillos, los inteligentes. A muchas empresas de Estados Unidos les fue rete bien con esto. Pusieron sus fábricas en China para pagar menos a los trabajadores. Ya saben, mano de obra más barata. Fue una época donde el comercio en todo el mundo estaba con todo. Como una fiestota para todos los países. Pero aguas, como en todas las fiestas que se alargan mucho, empezaron a salir los problemitas. Primero chiquitos, pero luego se fueron haciendo más y más grandes. Uno de los broncones más claros fue que Estados Unidos empezó a comprarle a China muchísimas más cosas de las que China nos compraba a nosotros. Ese relajo, esa diferencia en lo que se compraba y se vendía, siguió y siguió creciendo, hasta que se hizo una montañototota de dinero. ¡Qué bárbaro! Cientos de miles de millones de dólares, cada año, imagínense. Algunos que saben de economía decían, no se apuren tanto, no es para tanto. Pero un montón de gente común, y también los políticos en Estados Unidos, empezaron a sacar de onda. Veían cómo las fábricas en sus ciudades iban cerrando sus puertas, y cómo los trabajos donde pagaban bien en las fábricas, pues nanay, desaparecían. Entonces, la gente empezó a sentir que eso de la época de oro del comercio, pues como que no era tan de oro para todos, ¿verdad? Más que nada para el trabajador de las fábricas de por allá, en Estados Unidos. Bueno, mis amigos, hemos llegado al final de nuestra platiquita, nuestro viaje tranquilo por toda esta historia complicada de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Nos echamos nuestro cafecito, platicamos de los inicios, de las peleas grandes, de los golpes que se dieron y de quién salió raspado. Ha sido toda una historia, ¿verdad? Llena de más vueltas y revueltas que un camino de montaña, y con consecuencias que se han sentido por todo el mundo, afectando muchas vidas de maneras grandes y pequeñas. Esto no es nomás un reporte de economía aburrido, no señor. Es un drama de la vida real con jugadores bien importantes en el escenario mundial. Y el último acto, pues, parece que todavía se está escribiendo mientras hablamos, y por eso es todavía más importante entenderlo. Empezamos viendo cómo esas semillitas de descontento se sembraron hace muchos años,
Esos sentimientos en Estados Unidos de que el trato comercial no era muy justo, que China no estaba jugando con las reglas que todos los demás habían acordado. Luego vino el trancazo fuerte, la ofensiva de aranceles que lanzó el gobierno de Trump, como si fuera una declaración de guerra económica. Y China no se quedó con los brazos cruzados. Respondieron con fuerza, con sus propios aranceles, sus propias estrategias. Se convirtió en un verdadero toma y daca, una batalla de estira y afloja de presión económica, donde cada lado intentaba hacer que el otro cediera, que se rindiera. Fue una época de mucha tensión, de noticias diarias que tenían a las empresas y a los gobiernos adivinando qué iba a pasar después. En el camino, hemos visto cómo esta guerra comercial no fue solo una pelea así nomás entre gobiernos. No. Tuvo efectos reales en gente de verdad, mis amigos. Entonces, ¿qué le depara el futuro a esta relación tan importante y tan complicada entre China y Estados Unidos? Predecir lo que viene es súper difícil. Hay muchísimos factores en juego, muchas cosas cambiando, tanto dentro de cada país como a nivel internacional. El camino que viene definitivamente no es una carretera recta y lisita. Más bien parece un camino con bastantes topes. La competencia intensa entre Estados Unidos y China va a seguir, quizás por muchos años más. Cada vez se enfoca más en quién va a ser el líder en las tecnologías del futuro, como la inteligencia artificial y las redes 5G. Así que, seguramente vamos a ver más políticas para impulsar sus propias capacidades y más restricciones para pasar tecnología. Entonces, ¿hay alguna esperanza de una relación con menos pleito? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Pero también es cierto que a los dos países, y de hecho a todo el mundo, les interesa mucho evitar que todo se rompa por completo. Quizás lo mejor que podemos esperar pronto es un tipo de competencia controlada, donde los dos lados encuentren maneras de competir con ganas, pero con ciertas reglas. Al final de cuentas, la relación entre Estados Unidos y China es quizás la relación entre dos países más importante del mundo hoy en día. Cómo estos dos gigantes manejen sus diferencias va a definir el siglo XXI para todos nosotros, no solo para la gente de sus países. Chance todavía haya temas donde cooperar no solo sea posible, sino súper necesario. Piensen en los problemotas mundiales como el cambio climático, las pandemias o evitar que se usen armas nucleares. Encontrar formas de trabajar juntos en estas amenazas que son para todos, aunque estén compitiendo fuerte en otras cosas, va a necesitar muchísima habilidad diplomática. Es un reto bien grande, mis amigos, pero no podría estar más en juego la paz y la prosperidad futura de este mundo que compartimos. Así que, sigamos viendo, sigamos aprendiendo y sigamos platicando. Hasta la próxima.